La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años ha creado la necesidad de contar con medidas de seguridad adecuadas que garanticen la protección efectiva de las comunicaciones y los derechos de los usuarios. Dentro de este campo, investigadores del Instituto ITEAM de la Universitat Politécnica de Valencia han desarrollado una nueva técnica de distribución de clave cuántica para comunicaciones seguras. Esta patente consiste en una nueva técnica que está basado en lo que nosotros llamamos modulación diferencial. Es una técnica que se emplea normalmente con señales temporales. Lo que hemos hecho nosotros es adaptarla a señales frecuenciales, es decir, trabajan en otro dominio, pero la ventaja fundamental que tienen es que podemos utilizar componentes comerciales y podemos tener muy controlado el proceso de generación y de decodificación de la información. La tecnología patentada se sitúa dentro del marco de los sistemas de comunicaciones cuánticas y más concretamente la distribución de claves cuánticas o criptografía cuántica. Resulta de especial interés para la seguridad de las telecomunicaciones en aplicaciones bancarias, la transmisión de resultados electorales o las firmas electrónicas, así como en el ámbito militar y aeroespacial. El mercado de esta patente es el propio de los sistemas de codificación de clave, de encriptación y en particular de encriptación cuántica. Es decir, en primer lugar, sectores que son sensibles, en los que la seguridad de información es muy sensible, como los sectores bancarios, también procesos electorales, sectores de defensa principalmente. Pero básicamente si conseguimos extenderla a más velocidad y hacerla de coste más bajo, pues se podrá extender a otros ámbitos de comunicaciones más ordinarias. Sus características permiten conseguir mayor robustez, menor complejidad de los equipos y una mayor tasa de transferencia de clave cuántica. Las ventajas técnicas más importantes radican en la posibilidad de controlar de forma mucho más eficiente el proceso de generación y detección de la clave. Actualmente se está trabajando en una prueba de concepto de la tecnología cuyos resultados muestran la viabilidad de la técnica a través del desarrollo de un prototipo experimental.